Con Joaquín Arqueros, con Juan Mondás, recibiendo en este momento también al ministro secretario general de la Gobernación, el doctor Carlos Viñolo, a quien estamos saludando. Bienvenido, doctor, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Buenas tardes, un gusto saludarlo a ustedes y a los oyentes, por supuesto. Primera visita del año, ¿no? Exactamente. Así es. Un año muy... En el piso, ¿no? Sí, en el piso, claro, sí. Un año, digo, muy atípico, ¿eh? Seguimos con aprendizajes. Ha pasado casi un año desde el comienzo de la pandemia y ahora tenemos por delante un año electoral también, para lo cual, bueno, muchos de los protocolos no van a cambiar, todo lo contrario, teniendo en cuenta lo que se viene para Corrientes, para el país y todo eso. Seguro. Todo es aprendizaje, no solamente... Sí. Creo que todo lo que empieza es nuevo, porque nos hemos tenido hasta... A partir de marzo sí podemos hablar de que conocemos la situación que se fue dando el año pasado, pero hasta ahí creo que nos toma a todos en una situación de aprendizaje constante, no solamente lo electoral, el inicio de clases, otro tema que nos está desafiando a todos en el país, en la provincia, esta necesidad de ver mecanismos que nos permitan mantener actividades que realmente son trascendentes y que el año pasado fueron muy lesionadas fundamentalmente por las medidas que había que tomar y que no permitieron un funcionamiento normal. Estábamos hablando el otro día acerca de dos cuellos de botella que tiene en forma inmediata prácticamente la provincia de Corrientes. Uno es ahora, prácticamente con el comienzo de clases y la puesta en marcha de una serie de actividades que indefectiblemente debe prestar la atención de todo el mundo. Nosotros somos tan responsables como cualquiera, en definitiva, ¿no? Porque corresponde todo esto a la responsabilidad de toda la ciudadanía, de todos los sectores, más que nunca. Sin duda. Fíjese que el objetivo que nos hemos propuesto nosotros de volver a clases de un modo presencial tiene que ser un objetivo general, lo es para el país, lo es para la provincia, y tiene que ser asumido por toda la comunidad, fundamentalmente porque más allá de las medidas que se puedan tomar desde el gobierno, necesitamos ese aporte, ese grano de arena personal que tienen que realizar los docentes, que tienen que realizar los alumnos incluso, y los padres fundamentalmente, para ayudar a hacerlo de un modo serio, de un modo responsable. Sabemos que no van a ser las mismas acciones que teníamos antes de la pandemia, que tal vez haya que aplicar protocolos que tengan que ver con la cantidad de alumnos, la cantidad de días, regular el número de alumnos en un aula, establecer mecanismos de distancia, trabajar muchísimo en los recreos, por ejemplo, que es un espacio donde los chicos y los adolescentes se juntan, pero también confiamos en que el aula es muy potente como un elemento de promover la educación, en este caso sanitaria, y creo que todos tenemos que hacer ese aporte. No nos podemos dar el lujo como país ni como provincia de tener 2 años sin ninguna presencialidad, y mientras la pandemia nos dé posibilidades, creo que tenemos que hacer el esfuerzo. Todos tenemos que ser conscientes también que la medida que hoy se toma no es definitiva para todo el año, hay que ver el avance, los números, la pandemia, cómo se comporta, cuál es el impacto que va a tener en el país y en la provincia la segunda ola que ocurrió en el mundo, que ha sido muy potente, y estas cosas nos tienen que ir dando señales en ese tablero que alguna vez hablamos, que tiene indicadores que nosotros tenemos que ir observando y accionando las medidas de acuerdo a las posibilidades que tengamos. Digo, para que no instalar esta discusión así tan fuerte de clases sí, clases no, como si fuera que todas las circunstancias presenciales, me refiero, fueran iguales. Creo que va a haber momentos que nos va a permitir mayor presencialidad y hay otros que no, porque la realidad es que uno tiene que esperar que haya un impacto fuerte, así como ha habido en todos los países del mundo, del comportamiento de la pandemia. Aún siendo, por supuesto, esto en medio del contexto que estamos viviendo, ¿permite un margen mayor de gestión de gobierno que el año pasado?
en materia de un montón de cosas, de lo que hace una gestión concretamente, o son años distintos? Y son limitantes distintas, situaciones distintas. Si bien en Corrientes hay que recordar que desde el 27 de abril venimos abriendo actividades. Claro. Y tenemos los indicadores que tenemos. Nos parece a nosotros que no todas las circunstancias son iguales. Ojalá que nosotros encontremos la situación con mecanismos como lo que hemos tenido, que dentro de todo pueden ser controlados, que de alguna manera se logró un cierto equilibrio entre la situación sanitaria, la cantidad, la marcha en sí de la pandemia, la fortaleza del sistema sanitario, la actividad económica, la cuestión social como elementos que son los que están en el tablero. Y eso ha permitido que Corrientes desarrolló una actividad bastante importante. Ojalá podamos seguir así, y en esto juega un rol decisivo el correntino, las correntinas, aportando lo suyo, aportando ese rol individual que es insoslayable. Si uno mira los mecanismos de defensa que tenemos ante la pandemia, nos damos cuenta rápidamente que hay 4 elementos que están sobre nuestra mesa. El primero de ellos, la vacuna, que sabemos cuál es la marcha que tiene. Nosotros, por supuesto, que estamos en primera línea tratando de obtener toda la cantidad posible y salir a trabajar con la logística, tanto económica como la cuestión de recursos humanos para poder aplicarla. Pero bueno, estamos limitados. La cantidad de vacuna nos permite ver, para que la gente se haga una idea, si nosotros quisiéramos vacunar a la cantidad de personas de más de 60 años en Corrientes, necesitaríamos contar con 5.000 vacunas diarias y aplicarlas durante 60 días seguidos. Y si a esto le agregamos el tiempo que demanda la primera y la segunda dosis y el tiempo para obtener una inmunidad, nos damos cuenta que teniendo la cantidad de vacunas, igual tenemos 5 o 6 meses por delante, que la pandemia va a tener el mismo comportamiento que ha tenido hasta ahora, tal vez menguado, porque ya hay gente que se contagió y algunas inmunizadas, pero este es el año 2021, no será el año de la vacunación completa, de rebaño, esa que tanto hablan los especialistas. El segundo elemento que tenemos para trabajar contra la pandemia es el testeo. En eso estamos haciendo un esfuerzo importante. La cantidad de testeos que se hace en Corrientes es significativa. Si uno compara con otras provincias del país, estamos entre las provincias y no la que más testea. Pero es un esfuerzo también limitado en el sentido económico y en el sentido del recurso. El tercer aspecto con el que nosotros contamos para defendernos de la pandemia es esa válvula que alguna vez hablamos de abrir o cerrar actividades que nos permitan regular la movilidad de la gente. Y eso lo hemos hecho en los momentos que se necesitan. Ustedes fíjense que Corrientes empezó con un interior con problemas hace no más de 60 días y luego de accionar esa válvula de cambio de fase 5 a fase 3 se fueron controlando los sucesivos brotes. Y el cuarto elemento con que contamos, y es el más potente de todo, es el comportamiento social. Y ese comportamiento social es un compromiso individual hacia lo colectivo, es la gente que asume el desafío de hacer las cosas medianamente bien, y en esto creo que tenemos que involucrarnos todos. Yo he visto algunos sesgos respecto de cargar las tintas a los jóvenes, por ejemplo, y yo quiero poner sobre la mesa que así como hay fiesta de jóvenes, hay asado en las casas, y hay reuniones familiares, y hay cuestiones que se dan, y eso se da con personas adultas que son las que podrían influir. Mismo pasa con la nocturnidad. Se pone mucho énfasis en la nocturnidad, pero la verdad que a la noche la mayoría de la gente está en la casa. Hay un pequeño porcentaje que es el que sale, y es el que a veces genera este impacto social y público tan fuerte a través de una fiesta con aglomeramientos y demás, que hay que seguir mostrándolo. Yo les decía,
en conversaciones con colegas de usted que es muy bueno que el periodismo ponga sobre la mesa esto, porque de alguna manera obliga a los gobiernos, tanto municipales como provinciales o nacionales, a actuar sobre los desaprensivos que generan espacios donde la gente se aglomera y pierde la capacidad de manejar la situación. Entonces, lo que nosotros hoy estamos convocando muy fuerte, y de hecho necesitamos de los medios, es a no aglomerarse, a manejarse responsablemente, a tener comportamiento en burbuja, vinculándose a los amigos de siempre, a la familia de siempre, no compartir espacios con personas desconocidas, y los hábitos mínimos que ya a esta altura no vale la pena ni siquiera numerarlos, sabemos lo que tenemos que hacer: usar el tapaboca, mantener distancia y tener higiene personal en las manos. Creo que es algo que ya se internalizó, ¿no? Estamos hablando con el doctor Carlos Viñolo, lo estamos escuchando al ministro secretario general de la Gobernación. Por supuesto que no solamente de pandemia queremos hablar, de otros temas, pero vamos a ir agotando esto también, ¿eh? Hay un tema que con respecto a la pandemia, doctor, que por ahí preocupa, que tiene que ver con la famosa segunda ola de la que está hablando el país, que nos llegaría en pleno invierno, y eso se complica más aún. ¿Cómo lo están trabajando ustedes? ¿Cómo lo están visibilizando ustedes a este tema? Bueno, es muy difícil hacer escenarios prospectivos en el marco de la pandemia. Lo es habitualmente, lo es más complejo cuando hay una pandemia, pero uno tiene que mirar lo que sucedió en otros países. Y la verdad que uno analiza razones y no encuentra una como para decir, acá no va a ocurrir. Lo que ocurrió en Alemania, en Francia, en Italia, en Estados Unidos, en la Argentina no va a ocurrir. Porque las cepas, como todos vemos, y ustedes lo están transmitiendo permanentemente, aparecen cepas de mutación del virus, de la brasilera, la sudafricana, la inglesa, y la gente se traslada. Entonces tenemos que estar preparados para esto. Esto nos va a llegar más tarde, cuanto mejor comportamiento tengamos. Pero hay que saber que en algún momento, cuando la época del año cambie, cuando el clima cambie, cuando los hábitos sean más de encierro por una cuestión climática, ahí vamos a correr más peligro de tener esa segunda ola, y seguramente va a haber que tomar medidas. Nadie descarta que en ese momento nosotros tengamos que ir cambiando de fase, como lo hemos hecho en su momento, de 5 a 3, de 3 a 1, de acuerdo al impacto que ha tenido. Nadie quiere cerrar actividades, nosotros menos, porque queremos vitalidad en la economía y en la cuestión social. Pero si amenaza la salud pública el número de contagios y pone en peligro la línea sanitaria, lógicamente hay que tomar medidas. Y esto va a ocurrir en la Argentina, y las medidas las va a tomar el gobierno nacional y las vamos a tomar los gobiernos provinciales. Ministro, lo que está cercano, porque digo que en esto no nos podemos poner objetivos lejanos, esta pandemia nos ha demostrado que hay que pensar muy a corto plazo, ¿no? Y ir resolviendo casi cosas nuevas sobre la marcha. Es la vuelta a la escuela. ¿Cuál es la estrategia, ¿no? El otro día hablábamos con la ministra de Educación, y hoy se reunió, por ejemplo, con el intendente de la ciudad de Corrientes, y también seguramente pasa. La estrategia en la ciudad de Corrientes es una, la estrategia en una ciudad con capacidad, con habitantes medias, es otra, de acuerdo a la matrícula de las escuelas. Ahí están preocupados los padres, me parece, en darle seguridad a los padres en que su hijo va a ir y va a volver sano, ¿no? Uno de los aprendizajes que hemos tenido es que no hay que aplicar la misma regla para todos los territorios. Al principio, ustedes recuerden cómo reaccionamos todos. Creíamos que tomando una medida única teníamos que aplicarla a los grandes conglomerados o a los territorios que tienen menos urbanización. Y con la escuela ocurre lo mismo. Yo creo que tendrá que ajustarse esa estrategia de acuerdo al número de alumnos, a la posibilidad de mantener una situación sanitaria adecuada. Entiendo que la ruralidad y el interior va a tener más chance de mantener más tiempo la presencialidad, y los lugares de conglomerados urbanos como la capital, como Goya, como Libre y otras ciudades, seguramente tendremos que tener
otro tipo de estrategia. En esto es vital el trabajo con los gremios, con los docentes, el trabajo con los intendentes, con los padres. Va a haber que poner mucho énfasis en la capacitación del docente que va a ir al aula, y yo particularmente tengo mucha confianza con el trabajo docente dentro del aula, porque nos va a ayudar con sectores que son los más complejos para todos en general, que son los jóvenes, los chicos, los adolescentes, y los docentes saben cómo vincularse y saben cómo llegar a ellos, y seguramente se pueden convertir en una herramienta muy importante. Pero esto puede ser detonante de que se tomen medidas. Aparece un caso, ¡puc!, se cierra esta escuela. Totalmente. Puede ocurrir desde cierre de aula, cierre de escuela, puede ser de toda una localidad. Es lo que va a haber que hacer. Claro. La verdad que en esto tenemos que tener la flexibilidad del caso, posicionarse, que se abra. ¿Quién no quiere que se abra una escuela? Todos queremos que se abra la escuela. Ahora, lo que tenemos que agregar es, todos queremos una escuela segura. Para que haya una escuela segura tenemos que tomar medidas, y para esas medidas tendrán que estar ajustadas, y no deben ser las mismas seguramente para una gran escuela de 3.000 alumnos a una de poca cantidad. Entonces, tenemos que estar predispuestos. Puede suceder que en algún momento se den casos de lugares donde no se estén dando clases presenciales y en otros sí, y eso no tiene que ser un problema ni una demanda de por qué uno sí y otro no, sino que tiene que ser ajustar la estrategia a la necesidad concreta que tenemos. La escuela también tiene un fin social, Viñolo, en muchos sectores de nuestra sociedad, y es donde los chicos van a comer. Sí. Eso se va a tener en cuenta. La ministra dijo, no vamos a abrir los comedores. Sí, pero ya se tuvo en cuenta, aún sin presencialidad, entregando los bolsones durante todo el año pasado. Esto es un tema que nosotros lo tenemos dentro del PAC, que es el Plan Alimentario Correntino. Es muy fuerte el aporte que hay de alimentos desde las escuelas, y no se pueden dejar de aportarlo, porque vamos a generar una cuestión social muy severa. En ese sentido hay garantía total, y seguramente se seguirá trabajando del modo como hasta ahora, entregando a los directivos, a los docentes, que hagan a su vez la distribución entre los alumnos, para garantizar esto que ha dado tanto resultado en Corrientes, ¿no? El año político también va a ser distinto, no en cuanto a los objetivos, sino al comportamiento en general. Sin lugar a duda. En primer lugar, creo que todos tenemos que darnos cuenta que hoy, para empezar a hablar de elecciones, hay que medir muy bien ese tiempo. La gente no tiene una capacidad de escucha como la tenía normalmente, porque sus preocupaciones son tan intensas hoy que esa capacidad de escucha se va a limitar. Nosotros tendremos que poder medir adecuadamente esos tiempos. Creo que hay una enorme sensibilidad en la gente también hoy, lo que va a obligar a una mayor prudencia en el desarrollo de las propuestas, en la posibilidad de trasladarlas en espacios concretos. Va a haber que ser muy prudente en la organización de eventos, sacarnos de la cabeza esos actos masivos y convocatorias grandes, porque eso va a ir en contra de lo que todos queremos como sociedad. Y seguramente es un desafío que se impone también ante la clase política, de algo que nadie previó y que nosotros vamos a abordar, creo que más intensamente que en cualquier lugar. Aquí en Santiago del Estero se ponen en juego todos los ejecutivos, y eso seguramente va a ser un desafío enorme. ¿Usted toma un poco de café, Laura? Prepara la próxima pregunta. Porque, estamos hablando con Carlos Viñolo, ministro secretario general de la Gobernación de Corrientes. Bueno, usted es un estratega de campañas y demás, Viñolo, eso no es ninguna novedad. Me imagino que este año va a ser todo un desafío por esto que usted decía, ¿no? No se pueden hacer actos multitudinarios, los mismos viajes al interior tienen que ser muy cuidadosos. Más allá de que hasta el momento ningún candidato haya hablado mucho, ni ninguno haya dicho yo voy a ser el candidato ni quiero, todos se cuidan mucho, como usted decía, justamente por todo lo que está pasando en la ciudadanía. ¿Cómo están viendo la campaña? ¿Cómo? Hablo solo de la campaña, sin nombre, para no meterme en ese tema.
¿Cómo están viendo que la van a estructurar a la campaña? Porque ¿cómo se llega a tanta gente sin poder llegar multitudinariamente a la gente? ¿Cómo lo están analizando? Bueno, hoy hay recursos tecnológicos, además de los medios tradicionales de comunicación, hoy hay recursos que permiten cercanía a través del uso de las redes, por ejemplo, que ya viene teniendo un rol central en las campañas, en las sucesivas campañas políticas. Por supuesto que todo se está haciendo muy cuidado. Nosotros el día de hoy hemos tenido una reunión, por ejemplo, interna, que convocó a todos los concejales de la UCR de una zona de la provincia. Eso también es un cambio, hay que hacerlo por zona para disminuir la cantidad. Y uno de los desafíos de esa charla era analizar nuevos escenarios y nuevas formas de hacer política. Más territoriales. Más territoriales, más compartimentadas. Por ahí el esfuerzo va a haber que redoblarlo, porque a lo mejor uno recorría una vez y se juntaba y tenía cercanía con mucha gente, ahora va a tener que duplicar o triplicar ese tipo de actividades. Esos escenarios se están viendo, pero sobre todo poder ajustar una propuesta que tenga que ver con lo que la gente necesita. Me parece que hoy más que nunca hay un electorado muy sensible, que tiene preocupaciones muy serias, porque y cuando hablo del electorado hablo de Corrientes y de la Argentina y del mundo. Es decir, la pandemia marcó un antes y un después. Tenemos en claro que hay escenarios que no conocemos y van a venir, pero lo que tenemos en claro más todavía es que como lo conocíamos antes, eso sí que seguro no va a ocurrir. Hay cambios que se instalaron, hay gente que piensa de otra manera, tiene otra agenda de necesidad. En Corrientes, a pesar de que la pandemia juega un papel central, hay otros elementos como el tema del factor trabajo, como el tema de la inflación, el tema precios, que también juegan un papel. Y bueno, nosotros tendremos que ir resolviendo los problemas, los temas, las agendas propias internas, para hacerlo después a nivel de alianza. Esto ocurre en Corrientes siempre, es sabido que no hay una cuestión única partidaria, siempre son confrontación de alianzas, y después seguramente salir al gran electorado cuando el tiempo sea el oportuno. Y Viñolo, ¿y los radicales cómo van a definir los candidatos? ¿Por elecciones internas? ¿Por convención? Institucionalmente nosotros hemos tenido una prórroga de mandatos partidarios. Esto se dio a nivel nacional, también acá en Corrientes, y es muy probable que esos organismos prorrogados tengan que convocar a instancias de mayor participación, como una convención, y será esa convención la que va a definir si hay una convocatoria interna o hay un acuerdo para lograr la delegación de funciones que ha habido en otras oportunidades en comisiones representativas, que después son los que interactúan para la decisión de candidatos, para la elaboración. Pero casi están no pensando en que haya elecciones internas, digo, la tradicional de ir a votar y ese tipo de cosas. Nosotros, al ser una alianza y un partido de gobierno, hace bastante tiempo que hemos hecho un esfuerzo siempre para evitar las internas. Creemos que es factible y es mejor para quien gobierna poder resolver por consenso. Vamos a trabajar en esa dirección, pero después la realidad es la que te determina. ¿Usted tiene candidato ya? No, por supuesto tengo idea de cuáles son las posiciones, pero con total claridad, como una idea personal, no como un espacio de decisión hecho. Yo creo realmente que hay algunos liderazgos que se perfilan, el del gobernador Valdés, por ejemplo. La reelección de Valdés, digamos. Lo mismo para la capital, el caso del doctor Tassano. Se los ve con un perfil de actividad de trabajo y de desarrollo que uno intuye que hay una perspectiva de acompañamiento ante una eventual candidatura. Pero es una visión personal, no se trata de una cuestión de
decidido en ningún espacio institucional. Por supuesto, también esto naturalmente se construye así, ¿no? Las opiniones de los dirigentes, de quienes tenemos vínculo y contacto y responsabilidad en los marcos de organización partidaria, luego van estableciendo un criterio, pero creo que en estos casos se vislumbra con mucha claridad. Uno tiene la sensación, ministro, que por la posibilidad de mandato constitucional y también por la alta figura que tiene hoy el gobernador Valdés, aparece como un candidato casi indiscutido. Es más, dicen algunos que en el radicalismo ya están vislumbrando quién podría ocupar el cargo de vicegobernador o vicegobernadora, inclusive con una especie de tácito acuerdo, digamos, y conformidad general. Y dentro del radicalismo, como eje de Encuentro por Corrientes, nosotros creemos que hay condiciones para reclamar ese espacio desde lo partidario, y se agrega un perfil personal del caso del gobernador Valdés, que la verdad tiene un acompañamiento muy alto hacia adentro del radicalismo, hacia los partidos socios, y además un acompañamiento muy fuerte de la gente. Y esto obviamente que posiciona. Lo mismo vemos en el caso de la ciudad capital. Creemos que existe esa posibilidad, habrá que trabajarla, habrá que convocar a los espacios institucionales, se tendrá que poner en agenda en el momento oportuno. En esto coincido que hay que tener mucha prudencia en los tiempos, y en ese momento se verá cuál es el mejor mecanismo para la definición, pero por lo que uno interactúa, por lo que uno permanentemente intercambia opiniones con dirigentes y demás, creo que hay un fuerte apoyo en ese sentido. ¿Hay buena relación entre el gobierno nacional, entre el presidente Fernández y Corrientes, institucionalmente? Hay una relación institucional que es madura, que es seria, que pretendemos cuidarla. Nosotros hemos hecho un esfuerzo enorme en no poner esa relación en el marco de una grieta de competencia, porque nos parece que tenemos en agenda temas comunes que son lo suficientemente importantes como para cuidar esa relación de un modo preciso. Y en ese sentido, el gobernador Valdés, una de las características que tiene como perfil político es que no traslada conflicto. Yo, si les pregunto a ustedes cuál fue el conflicto que protagonizó públicamente, es difícil que lo identifiquen, porque es un dirigente político cuya virtud y característica está marcada por esa capacidad de resolver los conflictos y no trasladarlo a la gente, que es todo un aprendizaje que se tomó de lo que pasó. Si uno mira hacia atrás, en Corrientes siempre hubo conflictividad instalada, si no era un dirigente con otro, era el gobernador con el intendente. A mí me tocó protagonizar un espacio de mucha conflictividad en su momento, y creo que eso nos dio un aprendizaje, y es importante tener dirigentes que conducen y que no trasladan conflicto, que tratan de resolverlo. En ese punto, perdón Joaquín, en ese punto, Vignolo, hay un rumor de pasillo en realidad, que el gobernador Valdés podría tener una visión mucho más nacional, que podría ser un próximo candidato presidenciable, por llamarlo de alguna manera, y que su aspiración podría ser no la provincia, sino un cargo nacional, para poder aspirar a esa posibilidad. ¿De eso qué hay? Mire, la respuesta tiene que estar dividida en partes. En primer lugar, no es que el gobernador podría o tendría una visión nacional, la tiene, porque tiene una formación en ese sentido. Aparte, hay que recordar que él protagonizó espacios de trabajo a nivel nacional como diputado nacional, cumpliendo un rol destacado en el Consejo de la Magistratura y teniendo un protagonismo a nivel partidario, a nivel nacional, muy activo. Ahora, eso está dentro de su formación, está dentro de su interés, de hecho tiene espacio de vínculo a nivel nacional, pero todavía está muy lejos plantearse alguna cuestión vinculada a proyección nacional, porque claramente
tenemos un tema a resolver, que es lo que hablábamos anteriormente, que es la cuestión del Ejecutivo Provincial. Razón por la cual me parece que el tema hay que tomarlo de dos puntos de vista, uno vinculado a su propio interés y formación personal, que ahí sí digo con toda claridad que tiene esa vocación nacional, y lo otro es su responsabilidad institucional, lo tiene concentrado en Corrientes, ¿no? Le quería preguntar porque es cierto que no hubo, que tiene una visión nacional el gobernador, pero también es cierto que hubo algunos tironeos con los legisladores nacionales radicales, con Vara y con Estela Regidor. En algún momento los legisladores del PRO recibieron las órdenes como los recibieron todos, pero lo cumplieron más, digamos, ¿no? Por lo menos estaban más convencidos, no sé si órdenes, ¿no? Pero más convencidos. En realidad hubo, hay que recordar ese episodio, es así tal cual, hay las legisladoras pertenecientes al PRO acompañaron un pedido del gobernador, no así el caso de los dos legisladores de la Unión Cívica Radical, que era lograr un espacio de comercialización de zona franca, al igual que había conseguido Misiones para Corrientes, y bueno, igual gestión hicieron todos los gobernadores del norte, porque nosotros entendíamos que si Misiones conseguía un espacio de zona franca, realmente íbamos a tener un impacto negativo en nuestra economía, en lo forestal, en toda la cadena de comercialización y demás. Entonces había un interés provincial. Pero como todos sabemos, en la discusión parlamentaria hay lógicas parlamentarias y hay lógicas institucionales. Los legisladores se decidieron por la lógica parlamentaria, es decir, acompañar la actitud del bloque nacional en ese momento, y creo que fue una equivocación. A mí me parece que en ese sentido los legisladores tienen que representar intereses concretos de la provincia. Se discutió el tema, se analizó el tema y se pudo superar ese tema también, pero claramente me parece que ahí tenemos que pedirle a nuestros representantes una línea directa respecto a la provincia, de acuerdo a la estrategia que se genera con el gobierno, sobre todo porque en esa mesa había 10 gobernadores y el presidente de la nación, ¿no? Que no es poca cosa, que bueno, es lo que se va a representar ahora el 25 de febrero, cuando los 10 gobernadores del norte vayan a Yapeyú y acompañados nada más ni nada menos que con el presidente. Creo que eso para Corrientes es histórico y es un tema que hay que cuidarlo más allá de las grietas, más allá de las competencias, lo que significa en términos institucionales. Después podemos estar de acuerdo o no con algunas posiciones, pero a los correntinos le tenemos que pedir la prudencia del caso para ayudar al mejor clima, porque es lo que le conviene a Corrientes. Hoy se está hablando de distintas posibilidades, sus opciones a nivel electoral, a nivel nacional, digamos, tanto de las PASO, que suspende, no se suspende, se posterga, no se posterga, y también las elecciones generales. ¿Esto afectaría las elecciones a gobernador en Corrientes o va por otro carril decididamente? No, y tienen legislaciones distintas, las normas electorales son diferentes, tanto la nacional como la provincial, y hay una posición que se expresó públicamente donde el gobernador Valdés le dio a conocer su punto de vista junto a 19 gobernadores del país que han planteado la necesidad en este año de no ir al proceso de paso. Pero bueno, esto tiene que transitar el Congreso, no hay una claridad respecto a esto, ni la oposición ni el oficialismo todavía se pone de acuerdo por el camino que hay que recorrer. Ahora apareció una nueva propuesta que sería postergarla en el tiempo, pero bueno, son tareas que están en manos de los legisladores, porque es ahí donde se tiene que sancionar la nueva ley, y hasta que no aparezca un acuerdo creo que se va a neutralizar y va a ser como todos los años. Pero esto no incidiría en las elecciones en la provincia de Corrientes, en la fecha que de alguna manera está proyectando la provincia. Siempre es una referencia que hay que tener en cuenta. De hecho,
está claro que Corrientes ha votado siempre por separado lo nacional de lo provincial. Sí. Y al establecerse una fecha con anticipación, como en Las PASO, el 8 de agosto, genera una referencia respecto de cuándo podría hacerse la provincial. Si el 8 de agosto no hay PASO, bueno, hay más margen, ¿no? Le quiero hacer una consulta, doctor. Usted hablaba de Tassano y hablaba de Valdés, bueno, como para las próximas elecciones. ¿Qué le parece la candidatura de Canteros, que también es un aliado de ECO? Un socio, forma parte de la fórmula, tiene todo el derecho de aspirar a desarrollar un cargo, pero bueno, en mi caso particular yo tengo un compromiso y un acompañamiento permanente hacia la figura de Eduardo Tassano. Vengo trabajando con él desde lo partidario, desde lo personal. Por lo tanto, no es un conflicto para mí, digamos, yo tengo una posición muy clara, muy definida. Seguramente en el momento en que se convoque institucionalmente a la alianza, esa definición aparecerá. Pero bueno, ha trabajado en política, ha desarrollado un perfil. En política hay que saber que uno tiene que tomar en cuenta las aspiraciones que se producen en el espacio donde uno se desarrolla y en otro espacio también, pero bueno, posicionamientos tenemos, creemos, como se ha visto hasta ahora, la gran mayoría de los partidos socios han expresado de alguna manera una opinión estos días. El grueso de los partidos políticos se ha expresado acompañando la gestión de Eduardo Tassano, y creo que tiene la fuerza necesaria para poder lograr algo que nadie ha logrado, ¿no? Porque nunca se pudo reelegir un intendente. Y no, la pregunta que no puede faltar, el nombre que no puede faltar en realidad, Ricardo Colombi. Sí. ¿Podría querer volver al gobierno? ¿Qué papel está jugando en todo esto? Yo le puedo agregar a eso su relación con Ricardo Colombi también, ¿cómo es? Porque usted cuando dice el líder del radicalismo en este momento es el gobernador Valdés. A Ricardo Colombi le hace cosquilla eso, después de haber sido 3 veces gobernador. Mire, hay etapas y el rol que tiene Ricardo Colombi no se lo va a quitar nadie y no depende de la opinión que yo tenga. Es decir, el fundador de todo este proceso nuevo dentro de la Unión Cívica Radical y este concepto de la creación de un espacio que alberga partidos políticos y sectores sociales es Ricardo Colombi. Por algo fue el único gobernador en la historia de Corrientes que logró 3 periodos consecutivos. En mi caso lo acompañé en tres periodos. Imagínense si yo no voy a tener una opinión positiva, hablaría muy mal de mí si dijera lo contrario, porque en su momento he estado acompañándolo en un proceso que entiendo para Corrientes fue muy importante, y esa misma decisión es la que produjo la instalación de Gustavo Valdés en el gobierno, y que además ha potenciado el trabajo que Ricardo Colombi ha desarrollado a través del tiempo. Creo que es de alguna manera la muestra de cómo un proyecto se proyecta, valga la redundancia, y se renueva. Hay una etapa que se ha cumplido y entiendo que no es la última, que va a tener que seguir y va a protagonizar otras etapas dentro de la alianza. Pero eso, como dijeron, Cristina ya fue, Ricardo ya fue. No existe eso, es lo mismo, Macri ya fue y el otro ya fue. La verdad que quienes han dado lo mejor de sí en la política y quienes han hecho un aporte positivo tienen mucho para hacer. Eso, la circunstancia y el contexto es lo que determina su posibilidad, no el dicho o el decir de uno y otro. Aquellos que quieren jubilar dirigentes, la verdad que se equivocan. Me parece que la gente es la que jubila dirigentes cuando pierde ese nexo y uno no puede arrogarse la representación de la gente. Entiendo lo que ustedes preguntan porque son referencias tremendamente fuertes y esa es la virtud que tiene el radicalismo en este momento, ¿no? Más que como una impresión personal, más que una candidatura, hoy daría la impresión que Ricardo Colombi está al frente del diseño de una campaña, más que nada, como presidente del partido y por sus características particulares. Y ha sido su capacidad estratégica histórica, digamos, su conocimiento milimétrico del terreno, el saber cuáles son los tiempos para hacer las cosas.
ustedes lo habrán escuchado últimamente, marcando tiempos en la política, y hay que abrir el oído en ese sentido, porque eso deviene de alguien que tiene experiencia y que tiene conocimiento. Entonces, creo que nosotros tenemos la capacidad de absorber en un mismo espacio esas presencias tan fuertes. Y lo que es innegable es el desarrollo que ha tenido Gustavo Valdés como gobernador. Ha logrado, incluso nosotros lo comentamos entre nosotros, a la hora de leer los números, ha logrado números que realmente son significativos en términos de acompañamiento, y eso instala una proyección con naturalidad, digamos, es decir, no hay que forzar la discusión para decir esta persona tiene este atributo y tiene capacidad para conseguir este espacio. Surge casi naturalmente. Antes de terminar, doctor, quería preguntarle sobre esto, ¿no? A Corrientes han llegado 15.000 vacunas hasta este momento. ¿Hay una proyección más o menos concreta de cuándo podría llegar el próximo envío, o todavía firme no hay nada? La verdad que tenemos que estar a la espera de lo que ocurre concretamente. Como todos saben, lo que sucedió en términos del número de vacunas tiene que ver con un incumplimiento de contrato por parte de Rusia, concretamente. Entonces, al haber ese incumplimiento, uno no sabe cuándo se va a restablecer lo que eventualmente se acordó. Esto se ha explicado, lo ha explicado el presidente, lo ha explicado el ministro de Salud. Argentina hizo un acuerdo por un determinado número que no era lógicamente el que tenemos ahora. Se produjo un cuello de botella. No es una cuestión de Argentina, hay que mirar el contexto. Me parece que hay discusiones que se instalan vanamente. En el mundo está ocurriendo una puja distributiva por las vacunas, y es lógico que las grandes potencias mundiales le ganen el espacio a países que no tenemos la espalda que tienen esas potencias. Y bueno, eso ha ocurrido, y a la Argentina, que había hecho los deberes adelantadamente, generando ese convenio, ese contrato para obtener la vacuna, le corrieron la línea. No depende del país, depende de quienes tienen que cumplir el contrato. Entonces, me parece que con lo que pasó, tenemos que ser prudentes e ir anunciando cuando ya se concreta la partida y la tenemos en el territorio. Y recurrir otra vez, como lo dijo hace un rato, a la prédica del comportamiento social, porque es lo único que nos seguirá salvando de males mayores, evidentemente. Totalmente. Me parece que la gente tiene que saber que depende de cada uno cómo puede lograr por lo menos retardar el contagio, no digo abolirlo, ¿no? Porque para eso tiene que encerrarse en su casa. ¿La última palabra? Sí, dos preguntitas cortitas que llegan de los oyentes, Viñolo. Primero, con este tema de la habilitación de las escuelas, ¿qué pasa con el Chaco Corrientes? Porque hay docentes que trabajan en ambos lados. ¿Se va a habilitar el tema de colectivos? Se van a habilitar, no sé, colectivo, eso va a depender mucho de la decisión nacional, porque es transporte interjurisdiccional. Yo pensé que iba para los permisos, por eso respondí rápido. Nosotros vamos a hacer los trámites que están dentro de la jurisdicción, los permisos necesarios y demás. Los remises Chaco Corrientes empezaron a trabajar de nuevo, y se habilitan el transporte interjurisdiccional, lógicamente nosotros... Sí, yo tengo una también. Y la otra que viene también de la gente, porque se anunció a nivel de gobierno que van a instalar más respiradores en el hospital de campaña, teniendo en cuenta hasta la segunda ola y demás. Lo que preguntan es si todos los respiradores son exactamente igual, si hay algún cambio, si son de la misma línea, si sirven para algunas personas y para otras no. En realidad no se están por ampliar respiradores, porque no es necesario. Acuérdense que nosotros no usamos más del 10% del total de nuestros respiradores. Lo que se va a ampliar es la capacidad de provisión de oxígeno. Las mascarillas, los tubitos, lo que te ponen a la... A ver, para que la gente entienda, en el hospital de campaña hay un sector que es de clínica general, donde está la mayor cantidad de gente. En ese lugar no se usan respiradores. Son mascarillas. Los respiradores se usan en las unidades de terapia intensiva. En esa clínica general, nosotros, previendo una eventual segunda ola, estamos trabajando en la ampliación de las bocas de oxígeno que van a proveer las máscaras, que es una provisión de oxígeno para hacerse cosas nasales. Claro, exactamente.
Para que la gente grafique es como se hace nebulización, pero en realidad provee oxígeno y mejora la capacidad de oxigenación. Eso es lo que se está por ampliar. Los respiradores no hace falta porque... Si uno suma esto a más bocas de oxígeno, no llega, la gente queda ahí y no pasa al respirador porque ya tiene la atención previa, la mayoría, bueno, no todos, digamos, ¿no? Otro de los aprendizajes, fíjense que cuando empezó la pandemia la locura eran los respiradores, y después nos dimos cuenta que la lucha hay que darla en la calle, testeando e identificando, y después previo al ingreso a la unidad de terapia intensiva. ¿Por qué? Porque es ahí donde tenemos mayores posibilidades de que la gente se recupere. Con el plasma y demás. Entonces, eso creo, ahí está el suero hiperinmune equino, que ya se aplica en corriente, allí está la terapéutica que usan los médicos, la verdad que un esfuerzo enorme del sector de la salud, ¿no? Una cosa que me preguntan, esto es muy administrativo, pero usted que es el ministro secretario general lo va a entender, ¿cómo se van a tramitar las licencias de los docentes que son considerados personas de riesgo? Dice, la ministra lo mencionó, pero no aclaró, y ¿qué va a hacer la provincia? No se sabe nada todavía al respecto, dice. Mire, estamos trabajando en este momento una norma legal, un decreto, que incluso nos llegaron propuestas de sectores gremiales, donde vamos a reglamentar con más claridad el tema de los factores de riesgo, y va a tener participación el centro de atención médica que tiene el gobierno, que es de reconocimientos médicos, para poder validar con las historias clínicas y demás las distintas situaciones. Pero creo que antes del inicio de clase va a estar esa norma publicada. ¿Tiene confirmación oficial que el ministro de Pedro con Culfas estaría llegando el miércoles a Ituzaingó? El 10 hay una recorrida que van a hacer los ministros, probablemente Virasoro, Ituzaingó y luego la capital. También la capital. Junto al gobernador, obviamente agenda en construcción. Sí. Ustedes saben cómo es esto, hay que ir ajustándola. Ya están trabajando los equipos para ajustar esa agenda, esperemos que esté junto a nosotros. Febrero va a ser un momento de mucha actividad, y creemos que viene bien porque nos permite interactuar previo al inicio de clase, ¿no? Doctor Viñolo, muchas gracias por estos minutos. Gracias. Que lo vaya muy bien. El doctor Carlos Viñolo, ministro secretario general de la Gobernación, junto a Canal 5 Televisión, aquí en Buenas Tardes País. www.radiosudamericana.com. Noticias a un clic de distancia. Felicitaciones por esto que comentaste, que son